los equipos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, podemos asignar ciertos temas al azar. Esto va a ser hasta que terminemos la unidad 2. ¿Sí? Así que aún falta bastante tiempo. Podría ser antes de Semana Santa. O sea, antes Ok. de unas vacaciones. ¿Cómo escojo los equipos? Abro los participantes y empiezo con la primera persona que tengo. Ok. El equipo de Braulio, Erizo de Mar. ¿Sí? Sí. Cassandra, ¿estás con Braulio? ¿Mande? ¿En tu equipo está Braulio o no? No. Ok, perfecto. Entonces, Siona intestinalis. Se cortó un poquito. ¿Podrías Ok. repetirla, Sí, por claro. favor? Para tu equipo, el tema 2 sería Siona intestinalis. Ok, gracias. De nada. Dan Saavedra. Sí. Te toca un modelo con el que yo soy sesgado. C. elegans. Ok. O compartes equipo con Cassandra y Braulio. No. Ah, perfecto. Entonces, para tu equipo, C. elegans. Por cierto, ya no pregunté. ¿Todos saben qué es Siona intestinalis? No. No. Es un uropordado. ¿Sí? Es fascinante porque tienes un invertebrado con notocorda. Como modelo de estudio es muy interesante. ¿Sí? Denise, ¿estás con alguien de los anteriores? Sí, estoy con Cassandra. Ah, ok, perfecto. Entonces, Eva. Vale, creo que se trabó. Así, ¿tú, Eva, estás con alguien de los anteriores o estás en otro equipo? No, no estoy con ninguno de ellos. Ah, perfecto. Entonces te tocas Xenopus levis y, bueno, a tu equipo y Xenopus tropicalis, ¿sí? Ok, gracias. No, a ti. Ania, ¿estás en algún equipo de los anteriores o estás en otro equipo? ¿Profe? Es mi internet. Estoy en la UAC. En teoría es mucho mejor este internet que el de la casa. Pero, Ania, ¿me escuchas? Sí, se refiere a mi profe. ¿Jania? Es Jania. Jania, perdón. ¿Sí? Bueno, Jania, ¿estás en otro equipo o compartes equipo con los anteriores? Estoy en otro. Ah, perfecto. Entonces te toca el pez cebra y el pez arrocero, Medac, a tu equipo. Ok, gracias, profe. Ah, a ti. Heriberto. Sí, ya estoy en el equipo del erizo. Ah, perfecto. Ingrid. Ingrid está con nosotras, solo que ahorita está teniendo problemas con su micrófono. Ah, ok, perfecto. Israel. ¿Mané? Israel. ¿Sabe Yo ya estoy pero, con Cassandra. Ah, ok, perfecto. No, pero esta Ingrid es de otro equipo, o sea, es un equipo nuevo. No tenemos Un tema. equipo nuevo. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, para el equipo de ustedes, Lucía e Ingrid, les toca Nematostella bectensis. Ok. ¿Sí? Vale, gracias. Gracias. ¿Alguien sabe qué es Nematostella? No. Nematostella es unitario. Oh, qué bonito. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un metazoario basal? Que puedes explicar como, o sea, luego como que comparten procesos de otros más adelante, bueno, más como, es que no quiero decir más evolucionados, más adelante. Eso no. Pero digamos, puedes asumir orígenes, por ejemplo, de ciertos genes asociados al desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál sería su lógica si en pez cebra, que es un vertebrado, o en Sinopus leves, que es otro vertebrado, encontramos un gen
y no lo encontramos en C. elegans y en Drosophila. Espero, teníamos que en el pez cebra y en cuál otro. Y en Xenopus levis, y en ratón si quiere. Pero no, Xenopus levis, quedamos que era una rana. es una rana, sí. Es Ah. una- Entonces, que es un gen que surgió después de que se separaran los vertebrados de los invertebrados o algo así. Podríamos asumir eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ya tienes el genoma de Nematostela, que es un nidario y por ende es un metazoario basal? Y encontramos que está el gen también aquí. Que se perdió entonces con los En invertebrados. los linajes de artrópodos y nemátodos, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una de las utilidades de contar ahora con genomas de organismos basales. Nos ayuda a entender más la evolución del desarrollo. ¿Sí? Wow. Ok, entonces, a su equipo, aunque ya me perdí aquí en la lista. Ingrid, Israel, me dijiste que estás en otro equipo. Itzel, Anel. Yo ya estoy con Jania, profe. Ah, perfecto. Itzel Estrada. También estoy con Jania. Ok. Ya entonces, Jessica Quiroz, ¿ya me quedé sin equipos? Sí. Tú, Jessica, ¿tienes equipo? Estoy con Noé y Nash y Ramón y Karen. ¿No les he asignado equipo a ustedes? No, perdón. Ah, excelente. Entonces les toca Platinereis, Ok. ¿sí? Es un poliqueto. También es fascinante porque obviamente no tiene hipotálamo, pero tiene ya ciertas células que cumplen esa función. Aunque ya me perdí otra vez en la lista. Entonces, Karen está en el mismo equipo. Laura. O era Adriana, pero es que no tengo la lista donde subrayé los nombres. No pasa nada. Sí, ya nos tocó no Ah, rápido. ok, perfecto. Lisette. Aún no tengo equipo, profe. ¿De nadie? No, de nadie. Ah, y a nosotros nos falta uno, si quieres unirte con nosotros. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, sí. Ya tienen organismo, ¿verdad? Sí, C. elegans. Ah, ok, perfecto. Magali. Dijo Magali, ¿verdad? Sí, Sí, ya estoy con esta Cassandra. perfecto. Oigan, está muy mal mi internet. No, es que yo estaba distraída, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Magda. Estoy con Maggie, con Cassandra y con Isra. Ya Ah, tenemos. Ok, gracias. Mara. Está con Estoy con Ingrid. Ah, ok. Sigue Rachel. Perdón, ¿dijo mi nombre? Ah, perdón, Magali. ¿Tienes equipo? Nash es con nosotras. Ah, ok, perfecto. Ok. ¿Y Nacheli? Sí, digo, Sí, yo soy con Jess. Ah, ok. ¿Nicole? Ya sé con Jania. Ah, ok. ¿Noé? Yo soy con Jeff. Ok. ¿Paola? Yo soy con... Ay, bueno, me tocó el erizo. ¿Paulina? Sí, ya mi equipo tiene tema. Ok. Igual Ramón, ¿verdad? Vladimir. Ok. ¿Alguien que falte de equipo? Más bien, algún equipo que no tenga tema asignado? ¿O ya fueron todos? Creo que ya están todos. Perfecto, entonces el ratón queda para mí, ¿ok? Ok. Gracias.
Bueno, todos han trabajado ya con PubMed, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos. Sí. Hay una página que no la puedo mencionar aquí, que les permite accesar artículos completos. ¿Todos la conocen? Sí. Perfecto. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces pueden buscar varios artículos en PubMed, si hacer esta búsqueda, y luego, por cierto, en el NSBI, en la misma página, si quitan PubMed y ponen Books, pueden buscar también ahí nuestro libro, el Gilbert. ¿Sí? Va que va. Y bueno, aquí hay algunas páginas de referencia para que le haya tocado Erizo de Mar, o Selegans, o Drosophila, o Danio, o Xenopus. Hay varias revistas. ¿Alguien tiene como el hábito de consultar algunas de estas revistas semanalmente? No es examen, ¿eh? ¿No? No, la verdad no. No. ¿Y alguna revista de divulgación de la ciencia que les guste? Tampoco es examen, ¿eh? Itzel dice que son muy caras. No, claro, pero muchos de esos temas están de acceso libre. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, aquí no la puse, pero hay una que se llama Life y tiene temas de acceso libre. Trends y Current Opinion, después de cierto tiempo, son de acceso libre. Plus Biology, Plus Genetics y Plus One son de acceso libre. Entonces, hay varias maneras de encontrar esta información y de poco a poco irnos actualizando. ¿Alguien tuvo tiempo de buscar este libro? ¿Lo buscaste? Sí, pero pero no lo encontré, pero ahorita que me dijo que pusiera lo de link, que le cambiara a PubMed. Exacto, quítale PubMed y ponle Books, por favor. Ajá. ¿Sí? Y ahí viene, y ya pon Gilbert, pon en inglés el título. ¿Sí? Es más, yo intentaría incluso en español, ¿no? Ok. Capaz que ya está. Y también estoy casi seguro que en la red lo pueden buscar. Una edición viejita, pero va a estar. O sea, mucho del material esencial aún va a ser vigente. Y bueno, con esa diapositiva empezamos el curso. Y con estas, si se acuerdan, lo vamos a terminar. La biología del desarrollo estudia todos los mecanismos por los cuales los organismos crecen y se desarrollan. Es ese proceso fascinante de un huevo fertilizado que se llama cigoto a formar un adulto maduro. Una sola célula va a dar lugar, como ya lo mencionamos en la clase pasada, a 34 billones de células. Tiene que haber una coordinación de crecimiento, de proliferación, muy, muy finamente controlado. Este es un embrión de pesebre, ¿sí? Todo esto que vemos aquí se llama vitelo. Y eso va a permitir que sea viable sin necesidad de alimentarse de manera externa hasta por 5 días. Si lo mantienes en el laboratorio al menos a 28.5 grados centígrados. Aquí ya tienes su ojo, esa es una retina. Por aquí que no se ve que hay una protuberancia, va a formar su oído y su extensión, que es la línea media. ¿Alguien tiene hambre? Bueno, quien regula esto, que tengamos o no tengamos hambre, se llama hipotálamo. Y no sé si ven aquí un cachito que estoy marcando con mi cursor. O no sé. Eso va a ser el futuro hipotálamo del pesebre. ¿Sí? ¿Alguien tiene pensamientos, sueños, ideas, planes a futuro? Todos, afortunadamente. Bueno, esta media luna que está aquí, lo más clarito que ven, va a formar el telencéfalo en el pesebre. Justo lo que de nosotros va a derivar, entre otras cosas,
6 sábanas que están hechas como plegadas, que se llaman la neocorteza cerebral, que nos permite hacer lo que les acabo de preguntar si hacemos. Pues poco a poco, de una sola célula, se va a formar este embrión, luego esta larva y eventualmente este adulto maduro. Entonces es entender esos mecanismos. Y si es una materia integradora, por eso ya idealmente ustedes llevaron varias de estas materias, ¿no? Vamos a integrar a nivel molecular y químico, a nivel de celular y de tejido, de órgano y de sistemas, y finalmente ponerlo en un contexto que es ecológico y evolutivo. Vamos a mezclar de todo: biología molecular, fisiología, biología celular, genética, por supuesto, un fuerte sesgo, anatomía, y luego también sus implicaciones. Vamos a ver que muchas de las vías que aprendemos aquí las vamos también a encontrar en la investigación que se hace con cáncer, en neurobiología, en inmunología, y también la ecología alimenta la biología de célula, y por ende el conjunto de células, que cada una se llama blastómera, se llama blástula. Eso lo vamos a ver poco a poco, ¿eh? Y de ahí se va a mover y se va a llamar gástrula. Derivado de esos movimientos, en la gastrulación va a generar 3 capas germinales: una externa, una media y una interna. Y a partir de interacciones de estas capas se van a formar los órganos y vamos a madurar ya como un organismo adulto. Una sola célula va a generar en nosotros los mamíferos 200 tipos celulares. Y lo primero que tiene que hacer una vez que se lleva a cabo la fertilización es dividirse. ¿Sí? De una manera extremadamente rápida. Entonces, esta célula fertilizada, ¿sí? Esta célula sencilla, se llama huevo fertilizado, o más conocido como cigoto. ¿Qué se busca entender en esta investigación? Uno es entender cómo se genera la diversidad celular, porque partimos de una sola célula, ¿no? Y ahora, ¿con qué células contamos? Con varios tipos celulares de riñón, de hígado, de cerebro. ¿El genoma cambió? Si pudiéramos irnos... No. ¿Perdón, Mara? Ah, pensé que era una pregunta y yo dije que no. No, pero sí es una pregunta. Nada más que me adelante. Exacto. No cambia, ¿verdad? Vamos a ver 2 honrosas excepciones: sistema nervioso y sistema inmune. Luego explico el contexto del por qué. Pero vamos a asumir ahorita que todas nuestras células somáticas, que todas nuestras células diferenciadas cuentan con el mismo genoma que cuando fuimos una sola célula fertilizada. ¿Sí? Y además tiene que haber orden en cada generación y asegurar también la continuidad de la vida. ¿Cómo se van a generar estas gónadas? Por ejemplo, hay 2 estrategias. Una, que las células germinales estén distribuidas por todo un organismo. ¿Qué pasa si yo corto una plenaria? Vuelve a desarrollarse, ¿no? Se regenera. ¿Conocen a Morgan? ¿A quién? A Thomas Hunt Morgan. El de Drosophila. ¿Lo vieron en genética? Tal vez. Sí, tal vez sí. Bueno, antes de trabajar con Drosophila y llevar a este entendimiento de que los cromosomas contienen a los genes y cómo hay una segregación con base en la asociación del mismo cromosoma en los genes, antes trabajó con planarias. ¿Y saben qué hizo? La cortó 256 veces. Entonces, un 256avo pudo regenerar una plenaria completa. Caso hipotético, muy hipotético. ¿Qué pasa si a mí me cortan a la mitad? Muere. Literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si
cortamos en la mitad a una mosca, Muere. También muere, ¿verdad? a un nematodo, Creo que no muere. No muere. sé. Sí, muere también. Sí. ¿Por qué? Un ¿Quién, perdón? ¿Un quién? ¿Dijo nematodo? Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, ¿por qué muere? Porque nosotros segregamos la línea germinal. La tenemos en las gónadas. Una planaria no. Una planaria la tiene distribuida por todo su cuerpo. Y por ende, al cortarse, esas células germinales se pueden diferenciar y nuevamente reconstituir de ese cachito del 1/256, construir una planaria completa. Sí, y eso tiene mucho que ver con eso que hablábamos aquí, de la continuidad de la vida, ¿no? Ahora, preguntas básicas, esenciales en este tema. ¿Cómo un huevo fertilizado, este cigoto, cómo puede dar lugar a un organismo adulto? O sea, 34 millones de células nos conforman. De una sola célula, ¿eh? Con mucha mitosis, ¿no? Pero no únicamente mitosis, requieres también de movimiento, de expresión genética diferencial y de comunicación celular. Esta conjunción de estos tres componentes, como vamos a ver en esta primera parte del curso, permiten llevar a un estado diferenciado a cada una de las células que nos conforman. ¿Y qué pasa cuando se pierde este control? ¿Qué pasa cuando se pierde ese estado diferenciado? ¿Se genera cáncer? Puede llevar a la formación de tumores que eventualmente puede generar cáncer. Exacto, ¿no? Ahora, también otra pregunta es cómo el cuerpo adulto produce otro cuerpo adulto, ¿no? Vamos a empezar desde lo que planteaba Aristóteles o Harvey a finalmente entender la aportación tanto del esperma como del óvulo en la formación de este nuevo individuo. Ahora, oigan, les paso estas presentaciones al final, ¿eh? ¿Tienen algún correo o correos de grupo que me puedan compartir? De grupo creo que todavía no. ¿Y tienen mi correo ustedes? No tenemos por qué. Lo que podemos hacer es que se lo mande a alguien y ese alguien lo manda al WhatsApp, al grupo. Ok. ¿Y hay algún correo que pudiera uno de ustedes generar que sea como un correo comunal para ustedes? ¿Se podría? Sí, si quiere ahorita lo hago y al final de la clase se lo mando. Por favor, sí. Oigan, otra pregunta. ¿Teresa está? Sí, aquí estoy. Le iba a decir Sí. que no me mandó él. Sí, sí, te lo mandé. Ah, ¿en serio? Tal vez no me llegó porque... Te envié primero uno, pero lo puse mal. El segundo guión bajo lo puse como guión. Pero luego de ese mismo correo lo corregí con segundo guión bajo y en teoría sí llegó. Voy a ver si... Sí, Si o si quieres, quiere le vuelvo a escribir el por favor, correo. Si quieres, si puedes, mándame un correo al correo que les acabo de poner. Ok, sí, mejor. ¿Sí? Y te reenvío con el temario como PDF, por favor. Ok, sí. Muchas gracias. Ok, Gracias. vamos a partir esto en 6 subtemas, ¿no? Uno es diferenciación, que es justo lo que estamos hablando. Como una sola célula, eventualmente, como bien dijiste, en esas divisiones mitóticas, eventualmente se puede diferenciar en varios tipos celulares distintos. En promedio, 200 tipos celulares en nosotros, los mamíferos. ¿Conocen a los placosuarios? ¿Los qué? Placosuarios. Placosuarios, me suenan. Son casi como una sabanita de células, ¿no? Los encontramos en el Golfo de México. Y se cree que son los metasuarios más sencillos. Bueno, ellos solo tienen 6 tipos celulares distintos. Nosotros, los mamíferos, tenemos 200 tipos celulares distintos. Entonces, una sola célula, ¿cómo genera estos tipos celulares? Y aquí sí, la comunicación celular es muy importante. Eso lo vamos a ver en un par de clases. La expresión genética diferencial también es muy importante y el acomodo celular, que lo vamos a mencionar en la clase del viernes. Ahora, hacia la generación de forma, ¿no? O sea, ¿cómo es esto tan ordenado?
Porque las células no están al azar. Incluso las moléculas, los mensajeros en el óvulo, no están al azar. Eso lo vamos a ver también en un par de clases. ¿Y qué pasa? ¿No? Las células al final migran y se dividen y se asocian a tejidos o se separan de estos, ¿no? Por ejemplo, hay unas células que se llaman células de la cresta neural. Ahorita, no sé si es en esta presentación o en la siguiente, vamos a hablar de células mesenquimales. Son células que ya están unidas y que pueden migrar a distintos ambientes. Estas células, en la región del cráneo, después van a constituir el hueso y los cartílagos del rostro. Entonces, células que estaban separadas migraron a esta región y es fascinante porque ¿algunos de ustedes se parecen a su papá o a su mamá en el rostro? Sí. Bueno, pensar que esto provino de células migratorias es impresionante, ¿no? Cómo casi esculpieron tu rostro para generar tu nariz o tus pómulos y cómo vas a recordar a tus padres. Son células que estaban migrando en su momento en el desarrollo, como vamos a ver después. Algo que ha intrigado muchísimo es el crecimiento. Uno de ustedes, uno de los equipos de ustedes va a presentar una vía que se conoció hace poco. Se llama la vía HIPPO. Esta vía ayuda a entender cómo se regula el tamaño. ¿Sí? Cómo se regula el tamaño en las especies. O el tamaño de los órganos. ¿Por qué no crecer más o por qué no crecer menos? ¿Qué órgano? ¿Cuál es el órgano más factible que pueda regenerar en nosotros? El hígado. El hígado, ¿verdad? Tiene un mecanismo, como vamos a mencionar, que se llama de regeneración compensatoria. ¿Qué tal lo tratamos? ¿Perdón? ¿Qué tal qué? ¿Qué tan bien lo tratamos al pobre hígado? Ah, no, muy bien. No muy bien, ¿verdad? No. O sea, con la dieta, con alcohol, etcétera, pues vamos mermando esta actividad, ¿no? Pero mientras está muy funcional, por compensación, seguramente por sensores de presión, puede regular qué tanto más va a poder llevar a cabo esta regeneración compensatoria. Otro punto fascinante también es la reproducción. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Obviamente tenemos en mamíferos es fertilización interna, pero ¿se imaginan? La columna de agua. Profe, Sí. creo que está teniendo problemas con su micrófono. No es tanto el internet, pero es que creo que se oye como así. ¿Hay mucho ruido? Sí, pero ya, o sea, creo que, no sé si mueve un poco la compu o algo así, pero ya ahorita está mejor. A ver, me dicen si mejora, por favor, o si empeora, ¿sí? Bueno, Sí. en mamíferos tenemos reproducción interna, ¿verdad? Fertilización interna. Pero ahora imagínense como erizo de mar. Ujú. O sea, cómo el esperma encuentra al óvulo. Casualidad, ¿no? Eso no lo puedo descartar, ¿no? Sí. Esta parte estocástica también juega un papel muy importante. Pero si fuéramos erizos de mar, ¿le dejaríamos todo al azar? No. Tiene que haber una comunicación, ¿verdad? Y esta comunicación tiene que ser algo a nivel molecular. Tiene que haber un ligando y un receptor. Lo vamos a mencionar, es un hecho. Hay un ligando y hay un receptor para que pueda captar, ¿sí? Eso es muy, muy importante. También hablábamos de mamíferos, fertilización interna. ¿Cómo llega el esperma hasta el ámpula, que es justo en la parte del útero donde está el óvulo? Pues sí era como señalización química, ¿no? Pero como, físicamente, ¿cómo le hace para llegar? pues sí va como literal nadando, ¿no? O sea, se va moviendo la colita. Pero eso ni con chochos, ¿eh? No hay manera de que recorra esa distancia. Es imposible. Es gracias a las contracciones de la pared del útero que el esperma se puede desplazar. Es hasta que llega a la región del ámpula, cuando ahí sí requiere de la actividad del flagelo. Además, recordemos cómo sale el esperma. Con mucha velocidad. No, a nivel de maduración. A muchos. Claro, salen muchos.
250 por 10 a la 6, ¿no? Ujú. Y solo llega 1 en 10,000. Pero salen inmaduros dentro del útero. Por ese microambiente o esos distintos microambientes va a ir madurando. Hasta que eventualmente madura y ahora sí ya puede desplazarse con su propio flagelo. Ah, ok. Ahora vamos a ligar esto un poquito a la parte ambiental. ¿Alguien de los hombres presentes nació antes de los 70s? Creo que no. Ni yo, ¿eh? ¿Sí? Pero ¿qué significa esto? El conteo de esperma, ¿sí? Todos los hombres que nacimos después de los 70s, nuestro conteo de esperma disminuyó. Digo, esto no se había mermado en la población, ¿verdad? No. ¿Pero por qué? ¿A qué se le podrían atribuir? ¿Qué tanto habrá cambiado de antes de los 70s a después de los 70s nuestro estilo de vida? La alimentación. Alimentación. ¿Cómo, perdón? Podría ser por la alimentación, que ya se Claro. hizo como más industrializada y todo eso. Sí, y contaminación y muchos otros componentes, ¿no? Entonces, recordemos, no podemos desligarnos de la parte ecológica para poder entender todos estos procesos. ¿Sí? Y claro, de la evolución, ¿no? Todos llevaron ya evolución, ¿es cierto? Sí. Sí. Y vieron en genética, quienes ya llevaban genética, la parte de genética poblacional. Sí. Bueno, la base de genética poblacional, antes es una pregunta, ¿se conocieron Darwin y Mendel? Creo que sí, o sea, no sé si personalmente, pero que Mendel le envió su trabajo y Darwin dijo como, no, basura, eso está mal metodológicamente, entonces sigue haciendo tus trabajos, niño tonto. Es que el problema es que las plantas son las reinas de la epigenética. Tienen una regulación epigenética muy compleja, como pueden ser tetraploides o tienen 6 juegos de cromosomas o más. Muchas de esas plantas que dan modelo en estos botánicos no siguen una herencia mendeliana. Por eso no pudieron replicar su trabajo. Y por eso, como bien dices, Darwin no le puso atención a un trabajo tan importante como el de Mendel. Fue hasta después, bueno, de Brie y otros 2 colegas, en 1900 descubren a Mendel. Y en 1930, Fisher y otros matemáticos integran ambas ideas. Y eso da la base a la nueva síntesis, lo que permite el nacimiento de la genética poblacional. ¿Pero qué creen que pasó en los 90s del siglo pasado? Lo del genoma humano, no. El genoma humano fue en el 2000, pero proyectos genomas empezaron, claro, desde los 1990s, ¿no? Primero con bacterias, y luego el primer metasuario, de hecho, fue C. elegans, en el 98. Pero lo que se logró hacer fue conjuntar la genética poblacional con la genética del desarrollo. Y eso llevó al nacimiento de algo que ahora se llama EvoDev. Se puede entender estos cambios a través de la evolución del desarrollo. Y vamos a ver que puede ser un tema muy rico para mucha investigación. Y el ambiente también va a ser esencial por todas esas señales que nos rodean, como embriones, como larvas, etc. Cuando fuimos fetos, bueno, cuando fuimos embriones y fetos, fuimos inertes a lo que estuvo expuesto nuestra madre. Sí. ¿Sí fuimos inertes? ¿Sí fuimos qué? Inertes. Ah, no. Oigan, ¿cómo me están escuchando? ¿Sigue mal? No, ya está mejor. ¿De verdad? Díganme, por favor, ¿eh? Sí, ya está mejor. No, sí creo que sí recibimos cierta parte de el estrés de la mamá durante el embarazo y creo que era durante el primer trimestre, ¿no? Que era... Bueno, vamos a ver que hay ventanas importantes, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el primer órgano que vamos a formar?
¿El cerebro? El corazón. El corazón, exacto. El corazón, ¿sí? Y el último, respiren muy hondo cuando me contesten, por favor. Los pulmones. Pulmones, exacto, ¿sí? Sí, eso lo vamos a ver. Es fascinante porque recordemos que bajamos la respuesta inmune de nuestra madre. Es hasta la última semana cuando vamos a liberar nosotros un surfactante. Un jaboncito, digamos, surfactante A. Y ese va a alertar a los macrófagos de nuestra mamá. Y ah, caray, ¿tú qué haces aquí, no? Y a partir de los macrófagos va a ser una serie de reacciones hasta que eventualmente, ¿sí? Va a eso arrancar el trabajo de parto. Por eso lo vamos a ver más a fondo después, ¿sí? Y al final, el surfactante es un jabón. ¿Alguien ha ido al súper? ¿Ya han visto las bolsas que hay en el súper? ¿Qué tan fácil es abrirlas? Sí. A veces no tanto. ¿Qué pasaría si le pusiéramos un poquito de agua en la boca de la bolsa? ¿Te pegaría? Ayudaría, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si le pusiéramos agua jabonosa? Ayudaría un poco más. Bueno, así estaban nuestros pulmones, estaban listos para poder respirar. Nacemos y eso permite la primera inspiración, ¿sí? Y fue gracias también a este surfactante, este jaboncito, que fue lo que alertó a los macrófagos, que llevó a una serie de señalización para que empezara el trabajo de parto. Pero bueno, vamos a ver, esa influencia ambiental es muy importante. Voy a mencionar nada más rápidamente que lo que nuestra mamá comió durante el embarazo nos marcó por el resto de nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo qué tanto? Mira, el término que a mí me cae gordo se llama programación fetal. Yo prefiero denominarlo plasticidad fetal. Porque programación fetal me suena demasiado determinista. Y en biología no hay nada determinista, ¿verdad? Sí, no. Entonces, plasticidad fetal. Ah, qué gracias, Lucía. Ven un segundo, ¿no? ¿Qué implica esto? Que en el periodo fetal, lo que nuestra mamá comió nos marcó a nivel metabólico. ¿Eso qué hace? Eso lleva a que ahora asimilamos las grasas, las proteínas, los carbohidratos, con base en esta programación o plasticidad fetal que hubo. Porque hubo arreglos a nivel epigenético que permiten ciertos cambios para que se expresen más o menos genes asociados con el metabolismo. Ahí se está como con diferencia poquito. Es el micrófono, o sea, es como si lo estuviera tallando o algo así. Sí. Pero, Sí, o sea, lo que va a pasar es que por las señales ambientales de la dieta de nuestra madre al feto, esto impactó cómo. Hubo señales que llevaron a ciertos cambios epigenéticos, arreglos en la cromatina y metilaciones en el ADN, que ahora regulan qué tan bien o qué tan mal asimilamos lípidos, proteínas y carbohidratos. Eso es únicamente a nivel metabólico, pero también se ha visto incluso a nivel emocional. No es tema del curso, pero se ha visto al menos en ratones y en ratas que un miedo se puede heredar hasta la F2 por mecanismos epigenéticos. wow. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo es que impacta? O sea, por ejemplo, si la dieta fue como muy saludable, ¿cómo se liga al metabolismo? O al revés, si no fue saludable, o ¿cómo funciona eso? Mira, lo que se ha visto es la madre está preparando al feto para el ambiente que le espera una vez que nazca. ¿Sí? Más que saludable o no saludable, va a ser rica en nutrientes o pobre en nutrientes. Entonces, este feto va a adaptarse para que una vez que nazca, esté preparado para ese ambiente. El problema viene, lo vamos a ver al final del curso, cuando esto no parea. Cuando el ambiente del feto no corresponde con el ambiente del adulto. Y eso lleva a varias enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, que en México estamos en los primeros lugares.
Ok. Pero lo vamos a ver más a fondo ya con el contexto de todo el curso. Ok. Y entonces va a haber 3 planteamientos para estudiar la biología del desarrollo. Históricamente se empezó con un planteamiento anatómico, lo que podías ver, ¿no? Y cómo se iba diferenciando. Después empezaron a manipular. Quizás eran manipulaciones burdas, pero permitió entender un poco más este desarrollo. Y finalmente vino el planteamiento genético. ¿Sí? La historia no termina aquí. En los últimos años se ha visto que no son únicamente los mecanismos moleculares quienes regulan el desarrollo. También la biomecánica es muy importante. Que vamos a ver que los movimientos celulares van a ser vitales para regular el desarrollo. Y también la migración de ciertos componentes que se llaman morfogenes, cómo se distribuyen en el embrión, van a ser vitales para regular el desarrollo. Anatómica, esta aproximación son los mapas de forma, los mapas. ¿Se perdió otra vez? Ay. Miren, luego checo el micrófono una vez que me salga, a ver si hay un problema con Zoom. Sí, muchas gracias. Algo fascinante es que incluso ya en el huevo fertilizado, cada región se puede saber que va a formar un componente del embrión o del adulto. Ahorita vamos a ver el porqué de esto. Pero estas 4 ramas del estudio desde la aproximación anatómica, la primera fue una embriología comparativa. Siempre va a ser importante comparar, ¿sí? Ustedes lo han visto a lo largo de sus cursos. Se estudia cómo cambia la anatomía durante el desarrollo en distintos organismos. ¿Se acuerdan de algo que decían que estaba muy mal? ¿Qué decían del desarrollo de estos animales superiores y animales inferiores? Ah, que estaban más evolucionados o menos evolucionados. Pero, ¿cómo era el desarrollo de un animal superior? Como que iba pasando por todas las etapas, ¿no? Ah. Eso está mal, ¿eh? Pues decían que era primero un pez, que luego era un anfibio, etcétera, ¿no? Pero, poco a poco, gracias a estudios de embriología comparativa, llevó a 4 principios que ahorita voy a mencionarles. Otro es la parte de embriología evolutiva. Cómo cambios en el desarrollo pueden llevar a cambios evolutivos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo son las patas de los patos? Palmeados. ¿Y cómo son las patas de los pollos? En garrita, no palmeadas. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Por expresión. ¿Por sus hábitos? ¿Perdón? Por sus hábitos de... Claro, hubo una presión de selección, pero ya que se llevó a cabo el cambio en el desarrollo, es por la expresión de ciertos genes que llevan apoptosis, la región interdigital en pollos, y bloquean la apoptosis en patos. ¿Sí? ¿Qué saben de los pinzones de Darwin? Lo de que tenían picos de diferentes formas. Exacto. Fue una de su inspiración principal para escribir cierto libro muy famoso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay un gen que se llama la proteína morfogenética de hueso, número 4, BMP4, que se expresa de manera distinta en el pico durante el desarrollo. Y eso llevó a cambios en la forma de pico, que estuvo asociada con cambios en el tipo de alimentación que tenía cada uno de estos pinzones. Pues poco a poco fue ir entendiéndolo. No teníamos el conocimiento molecular cuando se hizo la aproximación anatómica, pero fue entenderlo poco a poco, ¿sí? Algo muy importante es la teratología. Cómo ciertos compuestos químicos o factores físicos inducen efectos en el desarrollo. Un teratógeno clásico. ¿A alguien le gusta el olor a coche nuevo?
¿A qué huele un coche nuevo? A nuevo. A nuevo, ¿no? Es muy peculiar ese olor, ¿verdad? Ajá, sí. Quien se lo da ese olor se llama el compuesto ftaleno, ¿sí? F-T-A-L-N-O. ¿Y qué creen? El ftaleno es un teratógeno. O sea, ¿es tóxico? Claro, es tóxico, pero en particular tiene impacto en el desarrollo, ¿sí? Este compuesto puede llevar a defectos en el desarrollo. Entonces, ese famoso olor de coche nuevo es un teratógeno. Pero solo, o sea, estos... Ah, hay un mensaje en chat. Profe, pero ¿cómo es que un olor afecta a nivel hormonal algo? Ok. ¿Qué implica que estamos pudiéndolo percibir? Receptores. Y que hay moléculas en el ambiente, ¿no? O sea, que esas moléculas se están desprendiendo de los respaldos de los coches, etcétera, ¿no? Es como parte de ese recubrimiento que le ponen, que te da ese olor clásico. Llega ahí, pero no se quedan únicamente ahí, ¿no? ¿Sí? Si llega a impactar justo, o sea, si puede llegar a torrente sanguíneo, ¿qué va a implicar? ¿Que va a estar en todas las células? Pues Que claro. podría, no que va a estar, que podría llegar a impactar en todas las células, ¿no? Obviamente, la concentración del ftaleno que llegamos a percibir en un coche no creo que llegara a impactar en el desarrollo en un embarazo, ¿no? O sea, digamos que la forma en la que podría, aunque en realidad no puede porque es muy poca concentración, sería como si una mujer embarazada pasara mucho tiempo en ese coche, que tuviera demasiado ftaleno. O quizás embarazada estando en la fábrica de ensamblado, Claro. más bien. Ok. Y algo muy importante también es el modelaje matemático. ¿Qué tan sólida sienten su formación matemática? Como un poco básica, tal vez. ¿Puedo dar una recomendación? Al final son recomendaciones, ¿no? ¿Cómo verían algunos de ustedes tomar materias como bioinformática o modelaje matemático o genómica funcional en microbiología como materias optativas? Para que lo tomen en cuenta, el maestro es excelente. El maestro se llama Roberto Álvarez, es muy bueno y muy paciente. Y me atrevo a pensar que sería muy bien que también tuvieran como cierta formación en esas áreas. ¿Sí? Digo, es solo una sugerencia, no tiene que ser así, ¿no? Pero si alguien tuviera la oportunidad, el interés y el tiempo, creo que valdría la pena. Ok, biología comparativa. Aristóteles tuvo algunos comentarios muy atinados y tuvo algunos muy dispares, ¿no? Con un machismo marcadiable. Vamos a llegar a ello. ¿Sí? Pero empezó ya a hablar de la generación de animales en el 350 a.C. Y los conceptos que hemos aprendido desde la primaria o el kinder de oviparidad, viviparidad y ovoviparidad siguen más o menos vigentes. Lo más importante es esto, la división celular de este embrión desde el cigoto. Cuando es una división completa o cuando es una división parcial de este embrión o cigoto. Cuando es completa, lo vamos a ver después a fondo, se llama holoblástico. Y cuando es parcial se llama meroblástico. Vamos a ver qué mecanismo hace que sea completo o que sea parcial, pero eso va a marcar la pauta. Por ejemplo, nosotros, los mamíferos, tenemos división completa. Los peces, ¿no? Tienen división parcial. Los pollos ni se diga, ¿no? ¿Alguien comió un huevo estrellado hoy? ¿Ayer? ¿Antier?
No me gusta comer huevo. ¿Qué les llama la atención? Digamos, está el sartén, ponen un poquito de aceite, ya ponen el huevo, ¿no? ¿Qué ven? La clara y la yema, ¿Y qué les llama la atención de la yema? que está muy delimitada en una bolita y que es naranja. Exacto, todo eso es vitelo, ¿sí? Entonces, todo eso va a inhibir la división celular. Si este fuera un huevo fertilizado, tendríamos una pequeña partecita muy diminuta que va a ser el futuro embrión. Y todo eso, vitelo, va a alimentar ese embrión hasta que se forme un pollo. Pero va a estar inhibiendo la división celular. Únicamente se va a poder dividir donde esté libre de ese vitelo. Ahí tenemos el huevo estrellado, ¿no? Está toda esa yema impresionante. Y la clara, ¿qué es? La clara sería más otro componente, ¿sí? Dentro del mismo huevo, ¿no? ¿Sí? Pero lo esencial, lo que va a formar al embrión, en buena parte, es esa yema. Porque a partir de ahí se va a poder alimentar. El otro va a ser simplemente otro componente, además de las múltiples capas como el corión que conforman este futuro embrioncito. Ahora, finalmente, varios años después de Aristóteles, aparece William Harvey. Y él sí dice, todos los animales se originan de embriones. Pero vean el tiempo que tuvo que pasar, ¿no? Malpighi expone, ¿no? ¿Alguien recuerda esta idea del homúnculus? Era que estaban los pequeños como hombrecitos en los, no sé, no me acuerdo si eran los espermas o Sí, los en espermas, exacto. ¿no? Sí. Ya venían ahí todos los pequeños, no va a tener que crecer. Pero vean, ¿por cuánto tiempo estuvo esa idea de la preformación, ¿no? De esa forma miniatura, desde que lo propuso Aristóteles. Hasta 1672, cuando Malpighi propone la epigénesis, órganos formados de nuevo. ¿Y no le dijeron nada? Así de cómo, o sea, en la época. Seguramente hubo mucha resistencia. Estaba leyendo un libro acerca del origen del Renacimiento, aquí estaríamos en época después, ¿no? Pero, ¿qué llevó a ese Renacimiento? Lo que plantean fue que fue la peste negra. Entonces, un periodo muy oscuro eventualmente llevó a un periodo de conocimiento muy importante. Y eventualmente, pues en la peste negra también morían nobles y eclesiásticos, ¿no? No respetaba ninguna jerarquía que se haya puesto antes, ¿no? Y eso llevó a muchos cuestionamientos. Y eso llevó a este renacimiento, ya que se pudieran cuestionar todo esto que ya estaba como demasiado preestablecido. Fue como un parteaguas esta peste negra que lleva a este resurgimiento. Entonces, lo que podemos asumir es que la mayoría de las instrucciones para formar un organismo están presentes ya en el embrión o en este huevo fertilizado. Ahora tenemos que entender cuáles son esas instrucciones y cómo se comunican. Vamos a ver algunos conceptos. Hay tres capas germinales, una externa, una interna y obviamente una media. ¿Qué pasa con ctenóforos y nidarios? Solo tienen dos, ¿no? ¿Cuáles? El ecto y el endo, tal vez. Exacto, sí. Justo así, ¿no? Pero bueno, de estas, el ectodermo va a formar la capa externa de la piel. ¿Cómo se llama? La epidermis. Exacto, la epidermis. Va a formar al sistema nervioso central. Como mencionamos, es el sistema más complejo del universo conocido. Recordemos, nosotros tenemos 100,000 millones de neuronas y cada una de estas se puede comunicar a través de 1000 a 10,000 sinapsis. Pero bueno, eso viene del ectodermo y además la cresta neural, que son esas células migratorias, que entre otras cosas forman las células de pigmento de la piel, el sistema nervioso periférico, los huesos y cartílagos del rostro, entre otras cosas. La capa media forma los órganos, digamos, ¿no? Sangre, corazón, riñón,
etc. Y el endodermo va a formar el tubo digestivo y el sistema respiratorio. ¿El tubo digestivo lo ven como algo externo o algo interno? Externo. ¿Todos coinciden? Yo coincido, pero ¿podrías argumentarnos por qué? Porque en realidad está recubierto, o sea, está como adentro de nosotros, pero está comunicado con el exterior. Exacto. Recordemos, hay varios bilaterales, protostomados y deuterostomados, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos? Deuterostomados. Deuterostomados, ¿qué formamos primero? El ano, ¿Y hidrosófila? la boca. Es protostomado, exacto, ¿no? Pero al final sí, yo también lo veo como esta capa externa. De hecho, ¿qué saben de la serotonina? Es un neurotransmisor asociado al placer. Sí, nos ayuda a sentirnos bien, ¿verdad? Bueno, si alguien se siente triste, puede comer chocolate, puede comerse un plátano, ¿no? Primero por las endorfinas que puede llevar la síntesis, y el plátano porque tiene triptofano. El triptofano se convierte en 5-HTP, eso permite pasar la barrera, llega al sistema nervioso y se convierte en 5-HT, alias serotonina, ¿no? Exacto, está asociado con sentirnos bien. ¿Y quién produce o quién ayuda a sintetizar del 80 al 90% de nuestra serotonina? La microbiota del intestino. De azul, ectodermo. Gracias. Sí, ¿no? Vean, por ejemplo, ese es un pollo. Bueno, parte de un pollo, obviamente, ¿no? Únicamente esta pequeña parte que se llama blastodisco es lo que se está diferenciando en el embrión. Todo lo demás es esta yema del huevo estrellado, ¿no? Que está conformada por vital. Entonces, tenemos animales tripoblásticos. Tenemos 3 capas germinales. Y nidarios y ctenóforos cuentan únicamente con 2 capas. ¿Sí? Pero esto es únicamente para animales bilaterales. ¿Qué pasa con metazoarios basales? Que tienen menos de 3 capas. Son radiales. Tienen como una capa tipo como las esponjas y las medusas. Sí, en las esponjas no hay algo diferenciado como tal hacia una capa, ¿no? Pero sí hay ya diferenciación de tipo celular hacia función. Pero no tenemos realmente mucha diferenciación. Por ejemplo, el sistema nervioso es más bien como una red en nidarios y en ctenóforos. Pero es fascinante porque se puede reintegrar. Hay artículos que sacaron el año pasado acerca de cómo podrían como desmembrar todas las células de hidra y se pueden nuevamente reintegrar. Wow. Y algo que tenemos los cordados es la famosa notocorda. Va a ser importantísimo en regular el desarrollo en nosotros. Al final, ¿qué creen que le va a pasar? ¿En qué creen que se va a convertir? La médula espinal. No, en los discos intervertebrales. Sí, cierto. Porque la médula espinal tiene de composición el sistema nervioso central. ¿Sí? Es de origen ectodermal y la notocorda es de origen mesodermal. Eso lo vamos a ir viendo todo, ¿eh?
Ahora aquí, se los voy a leer estas leyes de von Baer, ¿no? Vean, hasta 1828, ¿no? Las características generales para un grupo de animales aparecen primero en el desarrollo que las características especializadas de un grupo más pequeño. Tiene sentido. Pero me importa esto. Entonces, el embrión temprano de un animal superior nunca es como un animal inferior. ¿Se acuerdan que eso hablamos hace ratito, no? Que se tenía esa idea. Sino solamente como su embrión temprano. ¿Tiene sentido? Perdón, es que no entendí, me perdí un poquito. Ok, el punto 4. Ajá. El embrión temprano de un animal superior nunca es como un animal inferior, ¿sí? Sino únicamente como su embrión temprano. Vean esta figura, ¿sí? Vámonos al punto 1. ¿Se parecen? En el 2 ya encontramos más divergencia por estos grupos, ¿no? Y en el 3 notamos aún más divergencia, ¿verdad? Entonces, como embrión temprano se parece, no como embrión tardío. Ahí van a salir varias características de cada linaje. Pero lo que yo aprendí en la primaria, que estaba mal, es que el embrión temprano de un animal superior era como un animal inferior. Eso ustedes ya nunca lo vieron, ¿verdad? No, creo que no. Creo que más como leyenda urbana o algo así. Sí. Como también la leyenda urbana de que el cerebro no regenera nuevas células. Ajá, sí, eso sí me dijeron. Bueno, hay dos honrosas excepciones en nosotros. El hipocampo y el bulbo olfativo. ¿Ambos sí regeneran? No, perdón, no es que regeneran, forman nuevas células. Forman nuevas células. Si alguien tiene tiempo de ocio, pueden buscar el embrión de un tiburón y compararlo con el embrión de un humano. ¿Sí? ¿Qué tan pesada está su carga horaria este semestre? ¿No Creo están que todos cansados? tenemos diferente, pero bien. ¿No están cansados de clases en línea? Sí. Sí, muchísimo. ¿Alguien lo ha Yo no. experimentado? ¿No? ¿Por ¿Alguien qué? sí? Porque me gusta estar en mi casa. Pero, ¿y la convivencia social? No soy muy buena para convivir, por eso me gusta estar en mi casa. Bueno, yo tampoco, pero creo que sí es a veces necesario, ¿no? Pues sí, puede ser. Y las prácticas. Ah, bueno, eso sí está. Extraño. Sí, lo sé. Sí, Y es lo su único que trabajo de campo, extraño. ¿no? Sí. Sí, también. Ok. Aquí eso es increíble lo que llegaron a hacer estos biólogos del desarrollo con su aproximación anatómica. Esto es un cigoto. Es más, a veces puede ser incluso un óvulo. Sea como sea, estoy hablando de una sola célula. Entonces, llegaron con ciertas tinciones, inyectaron aquí, en ese cigoto, o inyectaron acá, o inyectaron aquí, o inyectaron acá. Algo que lo pintó, digamos, de esta tinción clásica, como de azul o uno de esos tintes. Ahora podríamos marcarlo con fluoresceína, por ejemplo, ¿no? Y resultó que de esa región, de ese cigoto, se formó el sistema nervioso. O se formó la epidermis, o la notocorda, o el corazón, o los riñones, o el componente endodermal. No lo hemos visto, pero ¿qué pueden inferir de esto? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Porque en este punto todavía son como totipotenciales, o es totipotencial. Pero si fuera así, totipotencial homogéneo, yo podría inyectar aquí y me podría dar tanto sangre como notocorda, como somitas, como epidermis, ¿no? Sin embargo, no. Pues Tengo que ya están predeterminados, ¿no? Exacto, pero Por el linaje que ya traen encima. pero tengo una pelotita aquí, es una sola célula. Ujú. O sea,
es una esfera, ¿no? O sea, ¿cómo puede dar lugar a una región particular, algo que marqué en este cigoto? Por señalización como muy temprana o algo así, como que en ciertas... ¿Es una sola célula que damos? No. Puede ser un embrión, pero Mm. con muy poquitas células nada más, quizás. Pues se empieza como a destacar ciertas regiones del genoma para que se vayan construyendo esos tejidos o algo. Ok, con eso les pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El El huevo. huevo. Yo la puse la gallina, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a ver en un par de clases que están los genes efectores maternos. La gallina le inyectó, por medio de células que flanquean, mensajeros que fueron sujetados a regiones particulares del citoesqueleto de este óvulo. Y así le dio como una orientación. Exacto. Tú, con cierta composición de ciertos mensajeros, vas a ser sistema nervioso. Tú, del otro lado, vas a ser epidermis. ¿Qué piensan de ello? Pues, Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo digo que la gallina, ¿no? pero bueno, sí. O sea, depende de dónde lo ves, ¿no? Porque antes de que hubiera gallinas ya había huevos, ¿no? Pero no, claro. Pero desde esta perspectiva, sí. Si hay algún cambio en el genoma de la gallina, va a impactar al óvulo, aunque hubiera mutación en este. Pero entonces esa primera gallina, ¿de dónde salió? Si no tenía huevo, ¿de dónde salir? Bueno, ahí no podríamos llegar a ningún lado, ¿no? Pero me refiero a la importancia de los genes efectores maternos. ¿Sí? Sí, claro. O sea, ¿a qué voy con esto? No está empezando en cero este huevo. Ujú. Tuvo un aporte materno. Si no hay aporte materno, no puede proceder el desarrollo. Por eso, de manera muy simplista, yo le he puesto a la gallina, ¿eh? Si nos vamos a la parte filosófica, nos vamos a perder. Pero a nivel mecanístico, requerimos de los mensajeros que fueron aportados por la gallina. Porque este ha estado dormido, ¿eh? No tiene ninguna expresión génica aún, como tal. Es más, ni siquiera ha llegado el esperma. Ya se puede ir diferenciando. Y a esto se le llaman linajes celulares. Y a la composición, digamos, a este diagrama, se le llama mapa del destino celular. Si yo fuera ustedes, me acordaría de esos dos puntos. Ujú. Y también recordaría el punto 4 de aquí. Uno nunca sabe cuándo se les pueden preguntar. Aquí tenemos a un pez, un anfibio, un ave y un avión. ¿Hay algo que les llame la atención? El pez. Que todos tienen el color azul, que no me acuerdo cuál era, en la parte de arriba y los otros dos abajo. El azul es selecto, ajá. Y los otros dos abajo. Pero más o menos, desde muy temprano, se puede ya marcar el mapa del destino celular, ¿verdad? Y eso coincide en esos 4 grupos de vertebrados. O sea, ya podemos ir determinando qué va a ser componentes del ectodermo. Jessica. Ay, no, perdón, fue un comentario tonto. Es que preguntó y yo dije el pez y No, me dio risa. no te preocupes. ¿Sí? O sea, ya hay cierta organización, ¿no? O sea, el mensaje aquí es, no estamos empezando desde cero. Ujú. Sin el aporte materno, no se podría iniciar el desarrollo. Ese aporte materno va a ser esencial, porque la primera maquinaria de proteínas no proviene de las proteínas del cigoto, provienen de las proteínas de la madre, que no estaban como proteínas, estaban como mensajeros. Es hasta que llega el esperma que se traduce en la proteína. Entre ellas una ciclina y una cinasa, que arranca el proceso de división celular.
¿sí? Y entonces se pueden ir armando mapas del destino celular, ¿sí? Tan completos como ustedes quieran, siempre y cuando tengan paciencia de santos. No sé si lo puse. Sí, creo que sí. Por ejemplo, creo que es de un erizo o de un tunicado, no recuerdo. Pero vean, ¿no? Cómo se van viendo. Primera división, segunda división, tercera. Y así, en qué va derivando en componente endodermal, en componente mesodermal, como la notocorda, o músculos, etcétera, o en componente, me estoy quedando sin vida. Oigan, se me pasó por completo. ¿Quieren que hagamos un receso a la hora que ya no hicimos? ¿Sí? Estaría Yo creo bien. que estaría bien. Perdón, se me pasó. Les iba a decir y se me olvidó. No, no se preocupe. O sea, hoy no hay problema, pero sí estaría bien tenerlo como. Sí. ¿Me acuerdan, por favor, por si no me sigo? Sí, Sí, ¿Sí? claro. ¿A partir del viernes? Sí. Excepto en exámenes, ¿no? Sí, claro. También, ¿no? No. Sí, y de verdad, si pueden descansar un poquito los ojos y tomarse un café o un té en el Inter, Ajá. porque no pueden estar Estaría bien. sentados todo el día, ¿no? Sí, no. No, en serio. Sí, claro. Gracias. Vean, creo que lo tengo aquí. Sí, aquí está. Este es el mapa más completo que tenemos. Se hizo en C. elegans. C. elegans tiene 959 células somáticas. Pues, con paciencia de santo, Horvitz y Sulston fueron siguiendo cada división celular. Para ello, ¿cómo corre el haz de luz de un microscopio? De abajo hacia arriba. ¿Pero tiene algún ángulo? Es de 90, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Digamos, si nos ponen una lámpara arriba, estamos parados muy derechos, ¿no? ¿Qué pasa? Es de noche, para hacer una buena sombra si quieren. ¿Qué pasa si movemos un poquito la lámpara? Se distorsiona y se hace sombra. Se hace sombra, exacto. Bueno, hay microscopios que tienen ese mecanismo. Se llaman de contraste de fases o Normaski. ¿Qué va a hacer ese microscopio? ¿Qué me dijiste de la lamparita? ¿Generar sombras? Generar sombras. Entonces, vamos a generar sombra de las células. Y así vamos a poder seguir su división celular más fácil. Pues con ese tipo de metodología, así desde tempranito, iban siguiendo cada división celular. Lo iban fotografiando y lo iban registrando en su bitácora. Wow. Qué ¿En qué paciencia. año lo hicieron? O bueno, ¿en qué época? En los 70. ¿En los qué? 70. 60. Dijo 70. Sí. Ah, excelente. Gracias. Gracias. Y entonces, ¿me escuchan bien ahorita o sigue el problema? No, ya. Sí, te escucho bien. 959 células somáticas. ¿Sí? Primera división es esto, vean. Podemos cortar a la mitad a Drosophila, a C. elegans y a Fausto. ¿Cuál fue el argumento que les dije? Además de la parte moral y ética, ¿no? Ahorita sí ya tuvimos problemas con el audio otra vez. ¿Por qué no podemos cortar a la mitad a Drosophila, a C. elegans y a Fausto? Ah, porque mueren. Exacto. ¿Y por qué mueren? Bueno, se desangran, etcétera, pero ¿por qué? Porque quedamos que era porque su línea germinal está encerrada en las gónadas. Es agregada. Es segregada, exacto. ¿Qué tan pronto? Desde el principio, desde aquí. Primera división. Está el cigoto, que aquí ya no sale. Primera división. AB, P1. P1 va a segregarme la línea germinal desde la primera división celular del cigoto. Aquí no fue muy original. AB es por anterior y P es por posterior. Se vuelve a dividir en forma ABA de anterior y ABP posterior. Se vuelve a dividir y me forma ABAL, L por izquierda en inglés y ABPR, R por derecha en inglés. Y así fueron siguiendo cada uno de estos. Eso me va a formar, sobre todo, ectodermo,
MS se va a dividir en endodermo, y en MS, mesodermo. Y lo demás va a formar P2, P3, P4, y a partir de ahí va a formar la línea germinal, segregando la línea germinal en este nematodo de linaje somático. O sea que el mesodermo en Caenorhabditis elegans surge a partir de la línea germinal. ¿O ya no lo entendí? Sí, más bien P1 me segregó línea germinal, pero P1 se vuelve a dividir. Y ahora quien se queda con el linaje germinal es P2. Ah, ok. ¿Sí? Esa división asimétrica es muy importante también en cáncer, ¿eh? Pero eso es otra historia. Bueno, y va a formar endodermo y mesodermo. Ya B me va a formar la parte ectodermal. ¿Alguien de los presentes se imaginan haciendo este trabajo? Ay, no, qué paciencia. ¿Y si después les digo que le dieron un premio Nobel por esto? Bueno, valdría la pena. ¿Por qué? Lo malo es que ya no nos lo dan por esto. No, ya no. Pero es que al final hay algo que se llama serendipia. 959 células se formaron, pero además 131 entraron en apoptosis. Ya no fueron viables. Ojo, la apoptosis no se descubrió en C. elegans, se descubrió en ratones. Pero ahora tenemos un modelo genético con ciclo de vida de 3 días. Vamos a generar mutantes donde estas células ya no mueran. Y gracias a esto, descubrieron la vía de la apoptosis a nivel molecular. Las caspasas, etc. Entonces fue un bonito esfuerzo, ¿no? Y podemos marcar distintas regiones. Hay varias tensiones, como la tensión vital, que Vogt hizo para marcar regiones y ver en qué se iba diferenciando. Esa región que se llama labio dorsal del blastoporo, la vamos a soñar, ¿eh? Va a ser esencial en el desarrollo. Pero ahora podemos usar fluoresceína. Aquí tenemos a un pesebra, ¿sí? Y podemos ir viendo, ahora que es mucho más amistoso, con un microscopio de fluorescencia o con focal, en qué se va diferenciando cada parte. Y cómo esto puede ser regulado a nivel genético. Algo muy importante también es el trasplante celular. Se puede trasplantar, por ejemplo, de la cresta neural a otra región y ver en qué se puede diferenciar, ¿no? ¿Voy muy rápido o vamos bien? No, vamos bien. Entonces, con el microscopio de contraste de fase, con tinciones, con marcaje radiactivo y con marcaje genético, ¿verdad? sí, sobre todo puede ser marcaje con nuevas tinciones como fluoresceína, que es mucho más amistoso. Y también podemos hacer estudios de linaje y ver esto cómo puede llevar a distintas regiones cada parte del cigoto o cada región del embrión temprano. Voy a ver aquí 2 máximas, ¿sí? Una es el desarrollo es regulado por tiempo y lugar. Por ende, en células, no mismo lugar, no misma forma. Y 2, nuestro destino celular lo marca nuestra madre y nuestros amigos. Va a ir tomando contexto más adelante. ¿Me repites la primera, por favor? Sí, o sea, el desarrollo es regulado por tiempo y lugar. Tiempo y lugar. Eso lo es todo, ¿no? Y nuestro destino celular lo marca nuestra madre y nuestros amigos. Ok. Va a tomar contexto, ¿eh? Ahora, definiciones para recordar, y yo me acordaría porque seguramente se los voy a preguntar. Hay 2 conceptos de células, epiteliales y mesenquimales. Las epiteliales están conectadas, ¿sí? ¿Qué forman? ¿Forman hojas o forman tubos? ¿Sí? Y si tenemos su contraparte, las que no están conectadas. Esas se llaman mesenquimales y operan como unidades independientes, por ende pueden migrar. Entonces, por favor, vamos a recordar ese concepto, ¿no? Células mesenquimales y epiteliales.
porque es la interacción de ambos los que llevan a la formación de tejidos y órganos. No podemos formarlos sin las unas y sin las otras. Pues, epiteliales están unidas, ¿no? Formando tubos y hojas. No conectadas, mesenquimales. ¿Qué es la...? Ok, entonces, por ejemplo, las epiteliales podría ser así. Perdón. Se cortó, ¿eh? Marita. Sí, se cortó. ¿Mara? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, sí. No sé si me escucho. Ya te escucho. Mejor. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, adelante. Creo que es mi internet que está medio... Solo para aclarar, si las células epiteliales eran tipo así piel, órganos. No escuché muy bien, perdón. ¿Qué se escribió? Solo para aclarar, de las células epiteliales, o sea, están unidas, órganos, piel, todo eso. O sea, eventualmente va a terminar como un epitelio, pero para formar los órganos requerimos de la interacción de ambas. ¿Sí? Sí, ya que se ha diferenciado, lo vamos a ver como epitelio. Pero para que se pueda llegar a este órgano formado, se requiere de la conjunción, de la interacción epitelio con mesénquima. ¿Qué es la metástasis? Cuando alguna parte como cancerígena se migra a otro lugar, Exacto. de donde no se originó. ¿Cuándo cambia de categoría un tumor de benigno a maligno? Pues creo que cuando hace metástasis. Exacto. ¿Y cómo me lo explican eso desde la perspectiva de células epiteliales y mesenquimales? Pues que debe, no sé, o sea, pues es que como las mesenquimales son las que actúan de manera independiente, igual puede ser que hay algunas de esas que estén pues en la parte como cancerígena y pues así se divide. O sea, Como que se unieron las epiteliales y las mesenquimales y ya se fueron juntas a otro lado, ¿no? Sí, o sea, tenemos como el tumor que serán esas células unidas y luego algunas se pueden desprender, se van a formar como células, se van a comportar como células mesenquimales y exacto. Ahora pueden migrar y llevar esa señal para transformar otras células en otros tejidos. Y es ahí cuando ya adquiere la categoría de tumor maligno. También esta transición de epitelio a mesénquima es muy importante en cáncer. No entendí la última parte. ¿Qué parte? De lo de por qué, cómo se relacionan los dos tipos de células, mesenquimales y epiteliales, con ¿En la cáncer? metástasis. Ajá. Mira, vamos a ver como un epitelio este tumor, ¿sí? Son células que están unidas. ¿Sí? Sí. Y ahí estaría como contenido el tumor, ¿verdad? Lo podemos ver como un tumor benigno. Pero a veces se inhiben las proteínas de unión celular. Y eso hace que células tumorales se desprendan. Se van a transformar de célula epitelial a célula mesenquimal, como vemos en esta figura, por ejemplo. Ok. Y ahora, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan? El destino celular es marcado por nuestra madre y nuestros amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos en este contexto de biología del desarrollo o cáncer? Las células vecinas. ¿Sí? Esas células llevan un mensaje. Van a generar ciertos ligandos que pueden transformar otras células en otros tejidos. Ok. Y es cuando se dice que el cáncer se diseminó. Ok. Tere Gasca, en modelo de ratón,
o era en rata, recuerdo, con un tesista, con Ricardo, justo veía esa transición. O sea, justo con rayos X podían ver esa transición cuando el cáncer se estaba diseminando por otras partes, a otros tejidos. Y algo muy importante es la migración celular. ¿Qué les llama la atención de este pollo? ¿Tiene una mancha o un hoyo? ¿Cómo es su ala derecha? ¿De qué color es? ¿Negra? Negra, ¿verdad? ¿Cómo se logró hacer esto? Con un trasplante celular. ¿De qué región? De la cresta neural. Transfirieron de la cresta neural justo lo que va a formar el ala, bueno, el pigmento del ala, cresta neural de este pollo pigmentado a este otro. Wow. Bien que funcionó la transición y eventualmente nos formó un pollo con una ala negra. ¿Sí? También Darwin ya empezaba a ver esas perspectivas desde biología evolutiva y utilizó larvas de crustáceos que son fascinantes. Tienen una gran diversidad. O sea, todos los pasos, o todos los estadios larvales en crustáceos son muy interesantes. Y ya empezó a hacer comparaciones de estos, ¿no? Y también tenemos, o podemos usar en comparación, la base de estructuras homólogas o de estructuras análogas, ¿no? ¿Qué les llama la atención del apéndice en una ballena o del apéndice en un humano? O de un ave. Que tienen más o menos como la misma estructura, o sea, los mismos huesos, pero acomodados de forma distinta. Exacto. ¿Cuál creen que sea el mecanismo que llevó a esta diferencia? ¿El ambiental? Claro, hubo una presión de selección que llevó o permitió estos cambios. Pero a nivel genético, ¿qué creen que cambió? Como la indicación de la posición o algo así, como... Es que no sé cómo... Mencionarles secuencia codificante y secuencia regulatoria, ¿les es común a todos? Sí. Sí. Bueno, aquí la secuencia codificante del gen no cambió. Si acaso cambios mínimos. Lo que cambió fue la secuencia regulatoria. La que le dijo dónde acomodarse. Más bien, qué tanto se va a expresar o cuándo se va a expresar o dónde se va a expresar. Entonces, esa secuencia regulatoria marca esa pauta. Un ejemplo muy burdo, pero que puede ayudar. ¿Qué tanto nos parecemos genéticamente a un chimpancé? Mucho. Mucho, Como ¿no? 90 y tantos %, ¿no? Sí. ¿Quién es más peludo? Un chimpancé. Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene mayor expresión de sus genes de crecimiento del pelo. ¿Pero qué cambió si nos fuéramos nuevamente, como hablamos ahorita de esta comparación de este apéndice, hacia la formación de pelo? Las secuencias codificantes no cambiaron realmente. Lo que cambió fue su patrón de expresión. Y el patrón de expresión lo permite la secuencia regulatoria. Eso va a ser la base de la clase del siguiente miércoles. Ahora, ¿qué era un teratógeno? Lo que causaba defectos en el desarrollo. Un químico. Un agente químico o un agente físico, ¿no? Lleva a malformaciones, ¿sí? Como vemos aquí, formar dos cabezas, un solo ojo como cíclope. Las anormalidades que generan les llamamos síndromes y se han estudiado modelos animales, ¿no? Entonces, estos disruptores pueden ser químicos, pueden ser virus, puede ser radiación, u otros factores, ¿no? Y el teratógeno es este agente ambiental que afecta al desarrollo. Yo recordaría este último concepto. Hay un fármaco que en los 60 se los dieron a las mujeres embarazadas. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Un fármaco que qué? Que en los 60 se los dieron a las mujeres embarazadas por si tenían malestares durante el embarazo. ¿El ácido fólico?
No. Este es muy importante, pero luego vamos a ver el por qué. Ok. ¿Alguien recuerda esa historia? No, creo que no. Bueno, ese fármaco se los dieron para las náuseas, etcétera. Resultó que era un teratógeno. Entonces, llevó a anormalidades en el desarrollo. ¿Qué fármaco era? Es que no me acuerdo del nombre. Por ejemplo, los refris viejitos. ¿Alguien lo apuntó? Sí, gracias, Ramón. Los refris viejitos trabajan con ciertos compuestos químicos como refrigerantes, ¿no? Todos esos son teratógenos también. Y cancerígenos, entre otras cosas, ¿no? Pero esos, por ejemplo, estando ahí como relativamente aislados en el refri, en la parte de atrás, ¿sí? ¿Aún así contaminaban la comida? La concentración en la costa de California está muy alta, ¿no? Por todos los contaminantes que salen al mar. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿el DDT aún se usa en México? No. No, creo que sí. Creo que no Legalmente- debería, pero Legalmente, sí, legalmente creo que no. no, ¿verdad? Esperemos que así sea, porque va a estar el que ya se usó 100 años más en el suelo. Ujú. Es el tiempo que se espera que va a tardar en poder ser degradado, ¿no? El problema es que si alguno de ustedes llega a trabajar en alguna ONG o incluso en gobierno, demostrarle esto a alguna empresa de su efecto como teratógeno puede ser bastante complicado, ¿no? Y esa ventana es muy interesante, ¿sí? Nos marca cuándo se van formando varios órganos. No, es muy pesada. Lo que sí, Laura, es que les comparto la presentación como PDF. ¿Sí? No, está perfecto, de verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué hay ventanas de tiempo. ¿Qué órgano puede ser más afectado con base en la ventana de tiempo durante el desarrollo? ¿Qué saben de la implantación en mamíferos? ¿Qué es? Es cuando ya está el óvulo fecundado y se tiene que adherir al endometrio de la mamá para que ya a partir de ahí se forme como la placenta y todo lo que lo va a cubrir y así. Pero Exacto. solo recuerdo que tiene que inhibir un poco el sistema inmune de la mamá porque si no lo No detecta. lo bota. Sí. De ahí el famoso surfactante ya en la semana 38, ¿no? Es cuando reactiva otra vez el sistema inmune de la madre para arrancar el trabajo de parto. Pero bueno, ¿qué pensarían de hacer este tipo de estudios que vamos a ver en clase en humanos? En las primeras 2 semanas. A la segunda semana, o sea, a los 14 días es cuando se da la implantación. Entonces, legalmente, hasta 2020, perdón, se podía trabajar con embriones humanos hasta los 14 días, justo en lo que acabas de describir, que es la implantación. Pero en el 2021 se ganó una semana más, legalmente. Entonces ya se puede trabajar con embriones humanos, primera semana, segunda semana y tercera semana. Tercera semana, o sea, es como una semana después de la implantación, hasta el día 21. Okay. Esto aquí, ¿no? ¿Qué piensan de ello? Es como muy controversial ese tema de, pues sí. O sea, que la implantación se da hasta la tercera semana. En la segunda, justo a los 14 días. O sea, estás... Entonces, ahorita lo que pelearon ya, finalmente, legalmente, fue una semana más después de la implantación. Pero ahí, por ejemplo, mi pregunta es, ¿están trabajando con mujeres? O sea, o con Ya úteros. tienen el linaje de línea germinal para producir esos embriones.
Y al final, la implantación no la hacen en un útero como tal, o sea, no hay un endometrio como tal, lo hacen en una matriz sintética, pues, o sea, no, es un tipo de plástico, es un tipo celular, así. O sea, un plástico que finge ser una matriz. Sí. Wow. Wow. Y ganaron ahora legalmente una semana más. Yo les confieso que experimentalmente se me hace fascinante. La parte ética me llega como a confundir. Sí. Porque creen que después vamos a ganar una semana más, bueno, legalmente. Yo creo que sí. ¿Y hasta cuál creen que se llegue? Se supone que Al total. ¿Hasta cuándo, Lucía? se supone que lo aceptado como para el aborto y así es como a la semana 12, ¿no? Entonces, No, pero es otra historia. ¿Eh? sí, pero seguramente. Esa es manipulación en embriones humanos. Pero yo por eso yo creo que probablemente también lleguen hasta ahí, ¿no? Hasta la semana 12. No lo sé, ¿no? O sea, porque tecnológicamente lo pueden hacer, ¿eh? Es debatible. Yo creo que legalmente igual hice a las 12, pero ilegalmente, pues, hasta donde quiera. No, pero son investigadores que están publicando su trabajo, ¿no? O sea, lo están haciendo de manera legal, ¿no? Y hubo mucha presión en Estados Unidos, en Inglaterra y en Holanda para que esto avanzara hasta la tercera semana. Bueno, otro punto muy importante que ha sido poco abordado, yo me incluyo en ello, es el modelaje matemático. De verdad, ya hice el comercial hace rato, pero vuelvo a insistir. Si tienen oportunidad, entren a un curso así, ¿no? Creo que puede ayudar a enriquecer nuestro entendimiento, incluso a nivel biológico. ¿Cómo hacen de humor para otra clase o ahorita ya terminamos aquí? No me ofendo de verdad, ¿eh? Yo creo que podríamos parar por hoy porque ya nos quedan 10 minutos y para no empezar un tema y dejarlo corto. Sí, estaría bien. Para Laura, ¿eh? A ver, ¿alguna duda o comentario? No. ¿Verdad? No, todo está bien. Sí, ¿Todo claro? sí, todo claro. Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes. Vamos a mover lo del primer para después, ¿sí? No quiero cargarles la mano ahorita, apenas estamos empezando, ¿sí? Ok. Bueno, que estén muy bien. Gracias. 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 Recording stop.